Según testimonios y estudiosos del tema, los guaraníes habrían llegado emigrando de otras regiones de América hace ya más de 600 años atrás, particularmente de las llanuras del Paraguay y el Brasil, buscando para su gente la llamada Tierra sin Mal. Después de los extintos tobas, podría decirse que los guaraníes fueron uno de los pueblos más guerreros, pues no pudieron ser sometidos por el Estado inca, contra quienes lucharon por territorio, tampoco por los españoles, contra quienes lucharon por su libertad. La guerra ideológica continúa hoy y se inició hace mucho tiempo con las misiones evangélicas de los jesuitas, luego los franciscanos, cuya influencia atentó contra su cultura, según reconoce el padre Desiderio Aruchari Peña de Camiri en su libro Los chiriguanos en el Chaco boliviano. A todo esto se suma el abuso constante y la explotación a la que son sometidos por parte de terratenientes y ganaderos que hoy ocupan sus territorios. El guaraní fue siempre excelente agricultor y hábil artesano, labor que con el influjo de las misiones se constituye en una de las pocas cosas positivas que heredaron de la evangelización. Hoy en día trabajan la tierra, fabrican ladrillos o queman carbón para sobrevivir. En algunos lugares se han organizado con éxito en una especie de cooperativa para la crianza de ganado vacuno. Son los ejemplos de Mandeyute y Yeroviaca en el Chaco chuquisaqueño. Bueno, si el guaraní fuera flojo, tampoco existiera en el peonaje, ¿no? Porque dentro del peonaje es lo que se lo explota más, quiere decir que sabe trabajar, sino que no se le da esa oportunidad de poder asumir una responsabilidad tal como es la persona. Veo más bien cómo los colonizadores, cómo los misioneros dentro del pueblo chiriguano fueron a veces muy negativos y otras veces un poco de recelo hacia el pueblo, ¿no? Es decir, el influjo que ha tenido los colonizadores y los misioneros, que en parte ha sido negativo y en parte muy poco positivo, ¿no? Es decir, cómo influyeron externamente en el quehacer de los pueblos indígenas y cómo influyeron en el interior de la persona. La tercera parte es más bien de una crítica que hago al catecismo que hicieron los misioneros en la época de las misiones por acá. El catecismo escrito en chiriguano y en castellano. Entonces, cómo ellos lograron o quisieron inculturar, se puede decir, el evangelio a la cultura indígena, que no ha sido un trabajo terminado, se quedó a mitad de camino, no se pudo llevar adelante, ¿no? Porque posteriormente ya hubo la secularización, la guerra de la independencia, eso influyó también en parte, y todas estas guerras entre hermanos, la guerra del Chaco, todo esto ha influido en el quehacer de los misioneros. Si bien ellos podían hablar el idioma guaraní o el chiriguano, pero no conocían ellos la fraseología del lenguaje popular, entonces no podían traducir a ese lenguaje popular el mensaje cristiano. Y además la mentalidad que venían desde el occidente también era muy difícil de poder hacer una síntesis entre lo que es la cultura chiriguana o la cultura indígena y la cultura occidental. Ellos traen un fardo de experiencia y de mentalidad, de conocimientos, o un método de poder transmitir el evangelio, y nosotros teníamos otra manera de pensar. Así es que no hubo una síntesis adecuada en ese sentido. Cuando he ido a verlo, me ha dicho entre lágrimas: me han quitado a mi hija y ya no tengo nada. La han llevado al pueblo los dueños de casa, pa' tener la hijuna solo de criada, y pa' que sus hijos hagan de mi Paula lo que nadie ha hecho y después botarla. Malay estos viejos perros de la trampa.
cosa no es tuya, lo sé, prenda mía, más bien vos querías llevarme sin falta a decirle al cura que nos ayuntara, pero ahora hijuna ya no aguardo nada. Luego de la masacre de Curuyuqui, los guaraníes fueron diezmados y muchos huyeron al Paraguay, otros al norte argentino. Empero los que quedaron tardaron mucho en reponerse de la brutal derrota. Por ello, el 27 de enero es recordado anualmente con un encuentro de juventudes guaraníes que se realiza en la localidad de Ibo. Después que me han hecho trabajar malaya durante 10 años sin pagarme nada, me han sacado a palos fuera de la casa, y por el arriendo los viejos sin alma me han quitado lo único que a mí me quedaba, mi caballo moro, mi yunta de vacas y aquel terrenito que yo conservaba como única herencia del Jinaumita. En 1986, Cordecruz realiza un diagnóstico de la realidad teco-guaraní en Bolivia, dando los primeros pasos tendientes a reagrupar y organizar a los pueblos guaraníes adecuadamente. Es cuando surge la APG, la Asamblea de Pueblos Guaraníes. Entonces, a raíz de ese diagnóstico, una vez analizado ya el diagnóstico, se encontró 4 temas fundamentales por el cual atravesaba la provincia cordillerana, más que todo las comunidades guaraní, ¿no? Que era la producción, infraestructura, salud y educación. Últimamente, el 92 se agrega lo que es tierra-territorio. En ese sentido se ha venido trabajando, es decir, fallas no han habido, ¿no? Más bien logros. Entonces, desde el 87 a la fecha, se ha logrado conseguir bastantes cosas, tanto en producción, en infraestructura, en salud, educación. Ahora lo que es el tema tierra, que es el tema más álgido que tenemos en todas las comunidades, tanto de Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles y el Gran Chaco, ¿no? Esa es nuestra suerte, paloma del alma. En 1990 se logra la educación intercultural bilingüe. Para entonces ya se contaba con 120 comunidades guaraníes afiliadas a la APG. 2 años más tarde surge el PICET, producción, infraestructura, salud, educación, tierra y territorio, como una necesidad y medio de recuperar la cultura guaraní. El CIDCA, Centro de Investigación y Promoción al Campesino, el IDAC, Instituto de Documentación y Apoyo Guaraní, son algunas de las ONGs que trabajan para conseguir los objetivos comunes del pueblo guaraní. Visto que hay mucha baja en la calidad educativa, por muchas razones, por bajo salario de los maestros, inclusive la cuestión pedagógica. En cuanto se refiere a la cuestión lingüística, hay desconocimiento de parte de los maestros sobre cuestión cultural y de la lengua. Entonces, todo esto se ha llegado a detectar en el diagnóstico, y el mayor porcentaje de analfabetismo que operaban que existían, mejor dicho, en la parte de la provincia cordillera, ha sido por esta falta de conocimiento y la aplicación de una nueva metodología, de una nueva pedagogía en la educación. Entonces, de ahí que ha sido preocupación de la Asamblea del Pueblo Guaraní presentar un proyecto nuevo ante el gobierno, aunque en esta región es nueva, pero es de conocida ya aplicación en otros países, como en México, en Perú, en Colombia, en Ecuador, inclusive en los países europeos ya se aplicaba la educación intercultural bilingüe. Entonces, en esta propuesta se ha logrado presentar al Ministerio de Educación esta nueva forma de trabajo en el área rural, y se ha presentado un proyecto de ley a través de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, y al parecer esto se ha recogido
a nivel de gobierno para la creación de una nueva reforma educativa, y esto se ha plasmado en un decreto ley para que los pueblos indígenas tengan derecho al estudio en su propio idioma. Ese es el logro que se ha tenido en la Asamblea del Pueblo Guaraní, y se ha hecho una experiencia durante 5 años en la región de Cordillera, gracias al apoyo financiero de UNICEF y de otras instituciones italianas, así como Manitesis, como Intermón de España, y se ha logrado avanzar algo que para nosotros es loable. Vos vis que en mi tierra ya no tengo nada. Una de las mayores problemáticas de la reforma agraria ha sido sin duda la irracionalidad con la que se distribuyeron las tierras sin respetar el territorio indígena. La ley INRA es un avance notable de los últimos tiempos, reconoce Enrique Camargo, actual presidente de la APG, aunque aún hay mucho por hacer. En esta propuesta, el PICET, más conocido como PICET, se ha logrado avanzar sin duda en algunos aspectos, como, ¿qué le digo?, algo de producción, tal vez, infraestructura, salud, educación. En algunos de ellos no se ha podido avanzar, sin embargo. ¿En qué no se ha avanzado? Sí, principalmente tiene que ver con la problemática de tierra-territorio, ¿no? Que no se puede. Esto porque desgraciadamente en nuestro país todo lo que es la tenencia de tierra se lo ha manejado de manera muy irracional, ¿no? O sea, la concentración de tierra, de gran cantidad de tierra en mano de poco, ¿no? Es lo que hace que las comunidades, los pueblos indígenas tengan posibilidad de tener, ¿no?, de tener tierra, y no solo tierra como parcela, sino también del espacio territorial donde pueda desarrollar, casi diríamos, respetando el modo de ser de las comunidades guaraníes. ¿Se ha aplicado la reforma agraria desde el 52? Bueno, la reforma agraria del 52, en lugar de poder consolidar las tierras de las comunidades guaraníes, más bien ha servido como para expropiar, ¿no? Y eso hay que decirlo claro, ¿no? Entonces, en la reforma agraria, la aplicación, eso ha llevado a que hayan colonos, ¿no?, colonos, y que ahora son lo más poderoso en cuanto a tenencia de tierra en las comunidades, o en el área guaraní.